Con una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buenas tardes a todos. Es una alegría darles la bienvenida a este acto de presentación de un libro de un personaje como don José Guerra Campos. Es una alegría darles esta bienvenida en el marco en el que nos encontramos, que es el marco de la Universidad San Dámaso. Creo que es adecuado un homenaje de este tipo en un marco universitario, ya dado que don José fue una persona de una talla intelectual, como luego saldrá a la luz repetidas veces con toda seguridad. Cedo la palabra a don Juan Manuel Cabezas. Para mí es un honor poder hablar de don José Guerra Campos, que como sacerdote que fui ordenado por él, y además por toda la relación tanto institucional como afectiva que nos ha unido a su persona. Con motivo del 10º aniversario de su fallecimiento, hicimos el deseo explícito de poner en conocimiento de todo el pueblo de Dios tanta doctrina maravillosa de don José que estaba todavía inédita, recogiendo infinidad de sermones, infinidad de predicaciones, de conferencias que no habían sido publicadas. Ya sus publicaciones son numerosísimas, tanto libros como artículos. Y sin embargo hay mucho más todavía que no está expresamente recogido. Sobre esto es algo maravilloso cómo funciona el sensu fidei del pueblo de Dios, cómo el pueblo de Dios reconoce la voz de los pastores que transmiten la doctrina de Jesucristo, porque infinidad de personas fueron recogiendo con casetes, con los medios de la época, la grabación, los discursos, las charlas, las conferencias que daba don José. Y a partir de esas grabaciones se han ido sacando estos libros. Ya han salido dos, el primero hablando sobre la esperanza, puesto que salió a la vez que estaba el Santo Padre hablando de la esperanza en aquella encíclica de Benedicto XVI, este segundo, que es sacerdote, ministro de Jesucristo, en que se recoge la doctrina sobre el sacerdocio de don José, que es riquísima y que se intentó sacar para el año sacerdotal, salió justo cuando estaba terminando el año sacerdotal, y están en realización otros dos más, aunque hay muchos que se pueden hacer conforme Dios nos vaya pudiendo dar vida y tiempo. Vamos a intentar sacar el mayor número posible. Centrándonos ya en este libro de sacerdotes, ministros de Jesucristo, como digo, casi todas las son predicaciones, casi todo su contenido son predicaciones de distintos momentos, homilías de ordenación sacerdotal, también algunas otras celebraciones especialmente importantes en su vida, como por ejemplo la homilía de entrada en la diócesis de Cuenca, que fue programática, expresó lo que quería para el laicado, lo que quería para los sacerdotes, lo que quería para los religiosos, habló un poquito de cada uno de ellos. Y además, una de las cosas que a mí más me gusta es ver la trayectoria uniforme de don José a lo largo de su vida. De hecho, este libro está dividido en partes de acuerdo con los distintos momentos de la vida sacerdotal de don José, cuando era sacerdote recién ordenado, después de obispo recién elegido, después ya la madurez de su episcopado, y cómo desde el primer momento la mente de don José y su corazón están llenos de Dios y son lucidísimos. Pero es que además hay una continuidad en las líneas principales de pensamiento, como es constante. Y entonces es un hombre que, digamos, podemos decir que es que no se ha podido arrepentir nunca de lo que ha dicho, porque es que estaba todo bien dicho desde el principio hasta el final. Entonces, recuerdo
con tanto cariño y con tanto agradecimiento tantas homilías que he oído yo de ordenaciones sacerdotales anteriores a la mía, después la de otros compañeros que venían cuando yo ya era sacerdote, y eran a veces unas convicciones profundas, que además él, como las repetía y las expresaba de esa forma tan maravillosa, quedaban plenamente enraizadas en nuestro corazón. Y me acuerdo que una de las cosas que insistía continuamente don José era en el carácter sacramental del sacerdote y de la Iglesia. El carácter sacramental. Es decir, que el sacerdote es tanto mejor sacerdote cuanto él menos aparece en su vida y en su acción. Cuanto más es Jesucristo el que se manifiesta a través del sacerdote. Recuerdo cómo nos ponía continuamente el ejemplo de San Juan Bautista como el ejemplo supremo para el sacerdote. Es necesario que él crezca, Jesucristo crezca, y que la persona concreta nuestra, cada uno, desaparezca. El sacerdote, por lo tanto, solo cumple su misión si hace que el Señor crezca, que Él aparezca, y lo mismo ocurre, por supuesto, en la Iglesia. Además, me acuerdo que para fundamentar esta razón, él analizaba con una capacidad impresionante todo el documento de la Lumen Gentium, cuando hablaba del misterio de la Iglesia. Don José, para mí, de todos los que yo he conocido, así digamos más en profundidad, es el hombre que más profundamente ha penetrado el Concilio Vaticano II. Yo creo que lo conocía de memoria, lo citaba continuamente en cualquier momento y con una precisión impresionante, y el que ha sabido vivir realmente su espíritu. Que también otra de las notas que asombraba de don José es que sabemos que ha sido muy, digamos, criticado, que ha caído como una especie de maldición. Si se habla de don José Guerra Campos parece que estamos hablando de algo prohibido, y en medio de esa situación tan convulsa de la Iglesia española en los años 60, 70, 80, sin embargo él no era convulso en las predicaciones, ni iba a enfrentamientos, evitaba todo lo que digamos puede ser superficial, iba al meollo de la cuestión. Iba a enseñar a los sacerdotes a Jesucristo, a que se enamoraran de Jesucristo. Les avisaba contra los peligros, contra los errores que les podían hacer daño. Pero después él se centraba en el Evangelio, en la Iglesia, en todo lo que uno tiene que centrarse para ser un buen sacerdote. Era constante también su labor por mantener la fidelidad de los sacerdotes a su misión. Recuerdo cómo repetía, sin descanso también don José, ahí queda reflejado en el libro, que el sacerdote tiene que servir al mundo. El sacerdote es un servidor, está para servir al mundo. Pero tiene que servir al mundo no como el mundo quiere ser servido, sino como Dios quiere que sirvamos al mundo. Nuestro Señor es Dios, decía él. El mundo no es nuestro Señor. Tenemos que servirlo, pero no es nuestro Señor. El Señor es Jesucristo. Y a su servicio estamos. Por eso advertía continuamente contra el peligro de diluir a Jesucristo, convirtiéndolo en un símbolo de las aspiraciones de la humanidad, pero quitando realmente el contenido de lo que ha venido el Señor a enseñarnos, a darnos a conocer, de la revelación plena de Dios, y poner siempre lo primero, la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será necesario, pero se nos dará por añadidura. Por eso es insuperable. Hay una de las homilías que es sobre las tentaciones actuales del sacerdote, que las hizo en los años 70, pero que es plenamente actual. Y cuando él está glosando las 3 tentaciones sufridas por el Señor en el desierto, con gran penetración, él quiere dejar siempre claro que Jesucristo no es un iniciador que luego va a ser superado por las maravillosas cosas que se nos van a ocurrir a nosotros en la Iglesia. Y vamos a perfeccionar la obra de Jesucristo. Él insistía en esto. La plenitud de la vivencia de la fe cristiana se ha dado en el origen, y eso es insuperable. En nuestro Señor, la Santísima Virgen, los apóstoles. Y nosotros, en la medida en que volvamos continuamente a la fuente, en que volvamos a la experiencia del Señor,
a que volvamos al Evangelio, en esa medida vamos a ser fieles, en esa medida vamos a ser realmente creativos. Nosotros no aportamos nada que merezca la pena fuera de lo que Dios es. Todas las demás cosas podrán ser necesarias, podrán ser queridas por Dios, pero son sumamente secundarias. Lo que de verdad merece la pena, lo que transmitimos, es a Jesucristo. En ese sentido, hacía ver continuamente, en una época en que esto se ponía en entredicho, que la Iglesia no existe sino para transmitir a Jesucristo, no para transmitir los planes humanos de los miembros de la Iglesia, organizaciones más o menos perfectas, no. La Iglesia ha de transmitir a Jesucristo. Ese es el sentido. La grandeza de la Iglesia es lo que tiene de misterio, no lo que tiene de componente humano, que muchas veces, pues ya vemos lo frágiles que somos y cuántas veces afeamos el rostro del Señor. Y si se acuerdan, en el sínodo de 1985, precisamente, insistió en esto, al tomar conciencia de cómo había sido la comprensión y la puesta en práctica del Concilio Vaticano II a los 20 años de haber terminado, ahora vamos a celebrar los 50 de su comienzo, el año de la fe, pues aquel sínodo dijo a la Iglesia, tiene que hablar menos de sí misma y tiene que hablar más de Dios. Es una de las conclusiones de aquel sínodo. Lo repetía continuamente don José, está incluso explícitamente en una de las charlas que está ahí recogida en este libro. Todo lo que el hombre pueda aportar distinto a Jesucristo no tiene prácticamente valor. Sería una traición a los hombres ocultar a Jesucristo y querer enseñarnos a nosotros mismos. Bien, otro de los aspectos, y voy a ir ya concluyendo, pero otro de los aspectos que se podían resaltar y que está en una de las primeras charlas que aparecen en este libro es cómo entendía de una manera tan magnífica, tomada de la Lumen Gentium también, la relación entre el seglar y el sacerdote. Cómo subrayaba la igualdad de todos como pueblo de Dios, pero al mismo tiempo la diferenciación ontológica del sacerdote en virtud del don que ha recibido de la ordenación sacerdotal. Pero al mismo tiempo ponía cuáles debían ser las relaciones, cómo el sacerdote debe potenciar la obra del seglar y debe respetar su ámbito de autonomía, no forzando a una solución cuando pueda haber varias distintas. Es de un equilibrio la doctrina de don José en todas las materias que es realmente sorprendente. Podría seguir hablando, pero pasaríamos de lo que yo debo tener. Entonces, sencillamente quiero concluir fijándome en dos puntos solo. Uno muy sencillo, lo voy a decir, que lo primero, lo predicado por don José, lo que aquí se dice, nosotros los que hemos tenido la suerte de conocer a don José, sabemos que lo vivía. Yo recuerdo que para mí conocer la figura de don José fue la mejor catequesis sobre lo que es un obispo que pueden dar cualquier persona, ¿verdad? Yo entendía lo que era un obispo viendo a don José, con la gravedad de su vida, con su amor, con su humildad, con su entereza, con su fidelidad a Cristo, a su iglesia, con esa caridad con todo el mundo, incluso con los que él sabía que no le querían. Y esto lo he oído incluso de sus propios, entre paréntesis, entre comillas, enemigos, no porque fueran enemigos para él, pero ellos sí se consideraban. Yo he oído confesión de algún enemigo, no confesión sacramental, confesión extrajudicial, que públicamente haber dicho a alguna de estas personas, don José me trataba una caridad sabiendo quién era yo y lo que le había hecho. Eso lo he oído, algunas protagonistas. Bien, pues quiero, por un lado eso, decir el testimonio de vida de don José, que era el sacerdocio vivido, eran sus homilías vividas, y eso te daba una fuerza muy grande para luego querer tú imitarle. Y además, segundo punto, y con este de verdad que acabamos, que es, él ordenó 150 sacerdotes, en números redondos, un poquito más, un poquito menos. Su sucesor en 10 años ordenaría 90 más, que él mismo, el sucesor don Ramón, reconocía como eran en gran parte herencia de don José. Frente a tanta calumnia que él ha tenido que sufrir, tanto desprecio, tanta minusvaloración,
ahí están esos 150 sacerdotes cumpliendo una profecía de don José que dijo, él en su humildad decía, el que me hubieran elegido a mí como obispo ha sido uno de esos errores que Dios permite a la Iglesia a lo largo de los siglos. Eso lo decía él, lo dijo en varias homilías hasta aquí. Pero he ordenado 150 sacerdotes, soy mi consuelo, porque vosotros haréis lo que yo no he sido capaz de hacer. Ya quisiera yo llegarle eso, a la altura de las sandalias a don José. Pero ciertamente ahora podemos decir que de aquellos 150 sacerdotes hay un arzobispo, nuncio en Panamá. Hay varios vicarios generales y judiciales en varias diócesis de España. Hay un secretario canciller que nos honra con su presencia aquí, la archidiócesis castrense. Hay no pocos profesores de esta universidad, entre ellos don Luis y un servidor. Hay más, ¿eh? Hay también algún profesor en Salamanca, otro en Comillas. Hay varios sacerdotes que destacan en los medios de comunicación social por sus actuaciones. Hay muchos misioneros que están de distintas instituciones por todas partes del mundo. Están de los discípulos, Sagrados Corazones de Jesús y de María, de los misioneros de Cristo Rey, del Lumen Dei, Servi Trinitatis, los siervos del Hogar de la Madre, etc. Pues creo que se puede decir, con la palabra del Señor, que por los frutos los conoceréis. Y ya no les molesto más. Muchas gracias, don Juan Manuel Cabezas. No nos ha molestado para nada. Y vemos como el editor de este libro de homilías de don José Guerra Campos en torno al sacerdocio, pues nos ha expuesto cómo don José entendía el don y el ministerio del sacerdocio. A continuación le cedemos la palabra a doña María Luisa Rodríguez Aisa para que nos explore otras vertientes de la rica personalidad de don José Guerra Campos. Muchas gracias. Bueno, ante todo quería agradecer la oportunidad que se me ha dado de poder participar en esta presentación. Es el segundo texto que la editorial Sol ha hecho sobre homilías o temas de don José. Y es bueno que salgan a la luz, que los conozcamos y animaría a que siguieran en esta labor divulgativa. Y sobre todo gracias también por la oportunidad que se me presenta de poder testimoniar, iba a decir, algo de Monseñor Guerra Campos. Yo hoy no voy a dar nada más que unos pocos trazos desde mi visión, desde mi punto de vista de seglar. Y además quería también, porque la personalidad de don José es muy rica y es imposible, diríamos, ni siquiera desde mi punto de vista hacerlo en un tiempo limitado, ni siquiera en un tiempo mucho más amplio. Pero sí quería hacerlo también en nombre de amigos míos, compañeros míos que están aquí, algunos hoy, y que hemos sido testigos de su magisterio, de su testimonio, y nos hemos honrado con su amistad. Es un don muy grande y yo, de alguna manera, aunque hable en singular, creo que puedo expresar también el sentido, el sentimiento y diríamos, la forma de cómo hemos conocido a don José y cómo lo hemos valorado. Yo conocí a don José junto con un pequeño grupo de universitarios de distintas carreras en el año 1965, recién nombrado obispo. Venía a España con una fama de uno de los grandes obispos aperturistas de Europa en ese momento. Venía precedido también por su famosísima intervención sobre el ateísmo marxista en el Concilio Vaticano II, que fue después traducida y publicada en España, y más o menos, diríamos, pues era como la esperanza para muchos de una renovación, incluso de una cierta, iba a decir entre comillas, progresía.
Este pequeño grupo de universitarios y después algunos más tuvimos la osadía de dirigirnos a él para exponerle nuestras inquietudes por la universidad. No pertenecíamos en ese momento a ningún grupo político, éramos de diversos grupos, y lo que nos unía y lo que nos hacía ir a él a pedirle orientación, pues era la preocupación por la universidad, por la Iglesia en España, y a pedir consejo y ayuda. Tuvimos, digo, la osadía porque, bueno, pues no era muy normal que un obispo, que entonces era también conciliario general de la Acción Católica Española, poco después secretario de la Conferencia Episcopal Española, etcétera, lleno de cargos, pues nos recibieran, nos hablaran, bueno, y sobre todo nos entendiera. Bueno, pues esto no solamente resultó que era así, sino que a lo largo de muchos años, desde 1965 hasta casi su muerte, pues hemos tenido el honor de poder tratarlo y, bueno, comentar con él muchas cosas. Para nosotros fue en aquellos momentos de la universidad unos momentos complicados, difíciles, diferentes de los actuales, pero también en el que se despertaban muchas, muchas voces pidiendo cambios, no todas iguales, no todas con el mismo espíritu, pues veíamos necesario una orientación que en algunos de nuestros grupos o de nuestras, personas más cercanas no encontrábamos. Para nosotros fue don José un faro, una luz, una guía, un atento siempre a las aspiraciones y a los problemas nuestros. Se ha puesto de relieve, lo ha dicho don Juan Manuel, esa cercanía, ese trato con el seglar. Aquí hay personas que también podrían corroborarlo desde otros ámbitos. Como don José tenía un respeto absoluto y total por el seglar, no he conocido a nadie que lo tuviera tanto. Es decir, que él dejaba exponer y que si uno tenía una idea, aunque no fuera una idea maravillosa ni una solución muy acertada, él siempre respaldaba lo que podía haber de bueno al final, pero dejando primero hablar, después entendiendo, y una cosa importantísima en él, me parece a mí, que es la sugerencia de nuevos caminos. Es decir, en esto se ha dicho, yo creo que de una forma que se conoce poco, que don José estaba, o por lo menos, como ha dicho también don Juan Manuel, era transmisor de un tipo de visión de la Iglesia, pues que conforme fue pasando el tiempo, superada, esto, vamos, las personas que lo hemos tratado en el marco universitario jamás hemos tenido esa sensación, sino la contraria. Es decir, que habría caminos, habría nuevas vías. Yo recuerdo ya en una cosa más personal, cuando yo empecé a preparar la tesis doctoral, que él decía siempre, dice, bueno, una tesis o un estudio a fondo se puede hacer sobre algo que está incompleto, preguntas que no se han respondido del todo, lagunas que existen. Siempre daba salida y siempre hacía sugerencias positivas. Por otro lado, también algo que, diríamos, tenía una palabra oportuna en los momentos difíciles, que nos ayudaban a no desanimarnos y a ver a la luz de Dios los acontecimientos que nos pasaban en la vida privada e incluso en la vida universitaria o en la vida de amistad general. Yo siempre he pensado en que don José tenía, a mi modo de ver y bajo mi punto de vista, dos características especiales, una fe luminosa y una inteligencia preclara, cristalina, unida a una bondad, a una sencillez, a una humildad extraordinaria y a un sentido del humor muy fino. Recuerdo en una reunión que tuvimos con él, yo no recuerdo para qué problema era, porque acudíamos para todo, pues que nos decía, porque él, como se ha señalado, vivía muy pobremente, y su piso era muy sencillo, después lo hemos visitado en Cuenca, que tenía lo mínimo que se podía tener, pero atendía a sus invitados de una manera espléndida. Y le habían regalado una botella de champán y la sacó. Y recuerdo que la abrió de una manera, bueno, utilizando el ángulo oportuno, no se escapó ni una gotita, bueno, aquello era...
Y nos dijo, bueno, ¿saben ustedes dónde aprendí yo a abrir botellas de champán? Dice, en el seminario. Dice, para que luego digan que los seminaristas de entonces éramos retrasados. Dice, nos enseñaban estupendamente a cuál era la inclinación perfecta para que el champán saliera. Bueno, como esto, muchas cosas. La pobreza en su vida, pero espléndido en las acogidas a todo el mundo. No solamente en las acogidas en su casa, sino en las acogidas cualquier iniciativa de la que soy testigo, que se le pidiera una ayuda o lo que fuera, estaba siempre dispuesto a respaldar lo que creía que era justo, que era correcto y que merecía la pena. Por otro lado, también destacaría en él una enorme curiosidad por todo, un interés por todo. Iba a decir, y una amplia conocimiento de todo, o por lo menos de casi todo. Tenía, bueno, ustedes conocen algunas de sus publicaciones, desde aspectos teológicos de la conquista del espacio, teología de la perfección del cuerpo, verdad y relativismo. Y si estudiaba un tema, podía hablar hasta de las, diríamos, de la recogida de la uva, como si fuera el dueño de una viña que lo tuviera todo bien. Esta especie de curiosidad la transmitía, y este interés por aprender, por saber, por conocer, por lo menos en lo que las personas que lo hemos conocido de cerca, desde la vertiente en que yo me he movido, sobre todo universitaria, lo transmitía, y te quedaba siempre la sensación de que salías como esponjado, dispuesto a emprender cosas nuevas y además cosas interesantes. Por otro lado, la caridad, ya se ha dicho, de que jamás le hemos oído una palabra contra nadie. Don José fue ofendido, incluso calumniado, llevó su calvario con una elegancia inimitable. Esto también hay muchos testigos que podrían dar fe de eso, pero en lo que a mí respecta quiero decirlo. Por otro lado, y señalar un punto, porque de los muchísimos que se podrían hacer, de cómo, diríamos, intelectual que pone su razón al servicio de la verdad, verdad y razón en él estaban tan entrelazadas que, no sé, que era, diríamos, como un testimonio vivo de lo que es la fe católica encarnada en una persona con curiosidad intelectual. Hay solamente dos ideas que voy a señalar, aunque hay muchísimas, porque no solo a mí, sino a muchos, abrió muchos caminos de investigación, de trabajo, de estudio y de exploración, pero sobre todo en el marco que yo he trabajado más, o en la facultad que me he movido, la de Ciencias Políticas, pues hay dos bases que a mí me han ayudado mucho y creo que a más personas también en el marco del orden político y la fe cristiana, la fe católica. Y quisiera señalar, aunque diría ahora mismo cómo, ahora mismo el Papa Benedicto XVI, al hablar de esta necesidad de unas bases no discutidas o no discutibles para la edificación de la comunidad política o del orden jurídico, pues a mí me recuerda mucho a algunas de las, diríamos, ideas que don José repetía una y otra vez y que en él eran convicción. Sobre todo de dos conferencias que no me olvidaré nunca. Una, la invariante moral del orden político, dada en el Club Siglo XXI, y otra, la Iglesia y la comunidad política. En el marco de estas dos conferencias, que luego, bueno, tuvo muchas más, sus ideas, o por lo menos se movían en la necesidad de subordinar la democracia al orden moral. Hay una invariante moral en el marco político que, si se rebasa, no nos puede llevar nada más que al caos. Hay valores absolutos que no dependen del orden jurídico o del consenso popular. Y bases inamovibles, no sometidas a la presión de los grupos del poder. Él tenía, además, creo que en esto, una especie de dirección de proteger a los más indefensos contra los abusos del poder. Y en este sentido, ya que el saltarse o el despreciar unas bases fundamentales podía llevar a una tiranía absoluta. El Estado tiene la obligación, o es una exigencia del poder, que las normas jurídicas que construyan la vida de los ciudadanos
estén conformes con el orden moral. Esto era una de sus, diríamos, sus ideas madre, no solo de él, pero él la explicaba quizá como nadie y además haciendo ver la contradicción que lleva el negar estas cuestiones fundamentales que hoy, diríamos, pues están también a la orden del día. De otra forma, es decir, si no se respetan esas bases, se lesiona la justicia y sin ella el Estado, y allí, repitiendo, vamos, la idea de San Agustín, esto lo dijo en el Clásico 21, si lo he oído en otras veces, se convierte en una banda de ladrones. Sin justicia, sin leyes justas, el Estado no puede, un Estado no se diferencia de una banda de ladrones. Yo lo escuché en relación con la ley del aborto y alguna otra ley, pero es que hace poco el Papa Benedicto ha dicho exactamente lo mismo. Si unas normas que no estén basadas en una idea de justicia anterior, diríamos, el ordenamiento de un país no se justifica y el Estado cae en una banda de ladrones. Diríamos que son, bueno, ideas básicas, fundamentales, pero cuyo olvido nos ha llevado a todos quizás a unas situaciones muy especiales. Y en este sentido, pues yo quería agradecer a don José su exposición, que es perfectamente válida para hoy, su finura de análisis y anticiparse a muchas de las consecuencias que estamos viendo hoy. También quería, porque me parece que me estoy pasando, quería testimoniar el agradecimiento de la Asociación de Universitarios Españoles, la DUE, que me toca presidir, a don José y a su magnanimidad, porque participó en muchos de nuestros ciclos. Él no solo permitió que se publicaran sus conferencias, sino que las pagaba de su bolsillo, porque nosotros no teníamos fondos para ellos. Y el famoso libro sobre la acción católica, que lo editó la Asociación de Universitarias Españolas, íntegramente lo sufragó él, como sufragó muchas iniciativas y las necesidades de muchas personas que son desconocidas. Entonces, en este sentido, yo, pues, no sé, quizá por cariño, por reconocimiento, pues me gustaría terminar pidiendo a don José su intercesión ahora por todos los que estamos aquí, por la Iglesia y también, como no, por uno de sus grandes amores también, que era por España. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Luisa, que nos ha ofrecido una visión complementaria a la que escuchábamos al principio de esta sesión. Podemos dar por felizmente concluido este acto que esperamos pues, que sea realmente fructífero para acercarnos a esa doctrina siempre sorprendente y siempre nueva de este gran obispo, de este gran pastor, que fue don José Guerra Campos. Muchas gracias y muy buenas tardes.